primero agradecer a todos, también un honor estar aquí junto a todos ustedes en esta distinguida mesa. Realmente estoy muy grato de estar con ustedes, en serio. Después, quería comentarles de algún estudio último que he hecho sobre principios del derecho. Y la razón de fondo que hay detrás de todos estos estudios es tratar de ver cómo nacieron en la historia, porque ahí es donde uno entiende la razonabilidad del principio. Después comienzan muchas veces a aplicar los principios y comienzan a hacer de ellos un dios y hacen decir lo que y a plantear en otros casos donde no estaba previsto y se desquicia, se desmadra, se sale de cauce y efectivamente se llegan a conclusiones incorrectas. He comenzado desde un punto de vista bastante abstracto a analizar los principios, tres principios que me parecen muy relacionados: el principio de igualdad, de proporcionalidad y de analogía. Por ahí un poco más rápido en esta primera parte, donde podríamos concluir cuatro cosas que de alguna manera ya están en los clásicos, en Aristóteles, pero también en la jurisprudencia más actual de los tribunales constitucionales del mundo. No hay que tratar de forma idéntica lo que es idéntico, de forma proporcional lo que es proporcional, cuando hay una proporción, cuando existe esa proporción, y de forma análoga lo que es solo semejante. Muchas veces solo tenemos algunas semejanzas. Finalmente, no hay obligación de tratar igual lo que no es igual. Sobre cada uno de estos principios ya tengo otros trabajos, incluso sobre la igualdad. Este es un segundo trabajo el que hago, una revisión del test que se están haciendo en otros países. Entonces, un poco esos tres principios más o menos tienen tres requisitos. Esto es mucho más técnico, yo creo que me lo voy a saltar un poco, lo tienen más detallado y técnico en el paper. Es decir, tienen que existir dos o más términos comparables, en eso no se pueden aplicar estos tres principios, que haya unos aspectos relevantes de esos términos que estén relacionados de alguna manera. Esto es una... ¿qué tipo de relación? Si es de identidad, de proporcionalidad o de semejanza, hay que distinguirlo. Muchas veces aplican directamente el principio de igualdad cuando no hay que aplicar la igualdad. Hay que aplicar quizás la analogía, porque no hay una relación tan fuerte. Y finalmente, que todos estos términos analizados tengan una ratio jurídica igual o semejante, depende del nexo causal. Nada menos esto es. Es interesante, bueno, los requisitos del principio de igualdad son estos tres mismos, ¿no? Pero simplemente diciendo, bueno, la ratio tiene que ser encaminada a un tema de igualdad, un nexo de igualdad tiene que haber, ¿no? Igualdad, esto es lo que resaltan muchos autores. Esta es una cosa que a veces se pierde de vista, ¿no? Igualdad frente a un fin. Yo le puedo exigir, por ejemplo, a servicio militar que tengan una edad determinada, pero quizás una edad determinada no puedo exigir para ciertos otros contratos, compra de cualquier cosa en la tienda. Parece que no es justificable pedir 18 años o lo que sea. Tiene que haber un fin en el cual se mide la igualdad. Esto es teoría clásica. Finalmente, es interesante un principio muy relacionado, el principio de proporcionalidad entendido como razonabilidad, creado en varios lugares, quizás la más célebre la jurisprudencia alemana, donde fue creado para ver si una decisión de autoridad es arbitraria o no es arbitraria. Esto es muy interesante. Entonces se toman unas medidas, se ve si el fin es constitucional, si es legítimo. Sobre cada una de estas palabras hay una cantidad de literatura que no podría detenerme. Algo se menciona en el escrito que está publicado para el que le interese. Si los medios son adecuados, si son necesarios y se evalúan las restricciones, beneficios y todo esto. Estos tres tests que se hacen determinan si una medida es razonable. Lo menciono aquí por la relación que tiene con el principio de igualdad, porque ha terminado muchas veces identificándose el principio de igualdad con el de proporcionalidad. Divide la jurisprudencia norteamericana, argentina, bastante. Prácticamente es el principio de igualdad, es principio de
de racionalidad o de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque dicen, tenemos que tratar a todos iguales. Y si hace alguien una distinción, pues hay que ver si es arbitraria, si es irracional. Esto es como se está juzgando. También leído en sentencias de nuestros países mucho esta frase que he dicho. Entonces, justamente se identifica el principio, lo que acabamos de decir. Se presume que hay que tratar jurídicamente a todos igual. Y entonces, veamos cómo ha surgido el principio de igualdad en la jurisprudencia también, cómo se ha desarrollado, ¿no? Lo primero que se hace es, cuando se habla de la igualdad, se piensa en la ley, ¿no? Todos tienen que cumplir la ley. Rubio y Llorente. Todos tienen que cumplir la ley. Poco después, efectivamente, hay como un trato igual, pero no puede exigir más. Entonces, prácticamente hay el principio de igualdad en esta primera época, un par de siglos, llega a identificarse con el principio de legalidad. Después, poco a poco va invadiendo otros campos, ¿no? Oliver Holmes, el realismo norteamericano, se da cuenta de eso y dice, no, lo mira con mucho recelo el principio de igualdad. Dice, este es el último recurso de los argumentos constitucionales a que suele acudirse, ¿no? En una sentencia muy cuestionada. Después se va desarrollando la igualdad ante la ley, en la ley, en que el legislador tiene que tratar a todos por igual, frente a la ley, todas esas. Sí. Más tarde evoluciona la jurisprudencia y ya se ve un derecho autónomo al trato igual, frente a los funcionarios públicos, frente a la ley. De ahí evoluciona ya, todos los delitos de no discriminación en el siglo XX. Y hay un giro jurisprudencial que a mí me parece peligroso, que se está dando en las últimas décadas. Ese mismo parámetro y exigencia de trato igual se ha extendido ya a todos los privados. Que a mí me parece, ojo, que hay que ver muchas otras cosas. Entonces, ahora vale la pena pensar un poquito más allá de las leyes, cómo funciona la realidad. ¿Cómo funciona la realidad? Porque la realidad funciona muy distinto. El video que grabé para esta ponencia, para animarlos a abrir aquí a Trujillo, me lo pidieron un día antes de escalar Pilatus, un monte suizo, donde está en un congreso mundial de filosofía del derecho allá, y se veían 73 cumbres espectaculares, todas distintas, todas bellas, con su nieve, con su... Pero la realidad es muy distinta, no hay dos paisajes iguales, no hay dos estrellas iguales, no hay dos personas iguales. Más radicalmente todavía lo dice un filósofo, Polo, toda persona es distinta, y por ser distinta, esto puede llamar mucho la atención, tiene distinta dignidad. No es igual la dignidad de un ladrón, de un asesino, de esto, aunque puede haber una dignidad base mínima de todo el mundo por pertenecer a una especie. Y dice más todavía, ¿no? Dice más, no solo él y muchos otros filósofos. Y donde hay distinción hay jerarquía, esto es más difícil de comprender. Lo cual, uno dice, realmente tenemos que tratar igual a todos si somos desiguales. Sí. Es decir, se dice, el hombre es un ser cronométrico, porque el tiempo, las medidas, nada es igual en la realidad. Nosotros hacemos una abstracción y decimos que hay una igualdad. Realmente debemos de tratar igual a todos. Esa es una pequeña reflexión sobre la realidad. Entonces, yo pienso, no, si la realidad no es así, no hay que tratar de buenas a primeras. La norma general no es eso. A cada persona hay que tratarla como cada uno es. Esta es la idea de fondo que puede haber detrás de esto. Idea de fondo que no recoge bien la jurisprudencia sobre el trato de igual. Entonces, se decía
dimensión es sospechosa, nosotros primero tendríamos que decir, más bien hay que tratar a todos como diversos, tratando de recoger sus especificidades, ¿no? De ahí, si se justifica de alguna manera que alguna persona tengamos que darle un trato igual a otro, justamente por recoger esos tres principios, estos requisitos de los que había antes, ¿no? Entonces, ahí sí ya podemos decir, ahí sí tenemos que tener un trato igual, y ahí sí ya continuamos con el test que se suele hacer. Si hay un trato diferente, vamos a ver si es arbitrario y aplicamos el principio de razonabilidad o proporcionalidad. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Y esto me parece que es lo más lógico como se entendió en la historia, porque todo el principio de igualdad se desarrolla justamente pensando en la igualdad ante la ley. Y esto ya es un término que tiene una multiplicidad de voces que se aplica a la igualdad y de trato, y es un pulpo que entra a todo el derecho el principio de igualdad. Pero esto es muy interesante. Se desarrolló una jurisprudencia pensando en la igualdad de que ante la ley, frente a la ley, en la ley, pues de los funcionarios como deben dar un trato igual, como todos tenemos después un derecho a recibir. Pero ahí, fíjense ustedes, en todos estos casos está justificado ya porque hay que tratar, se exige el trato igual. Porque claro, esta gente todos manejan la cosa pública y nosotros somos tan iguales en sentido de ciudadano frente a otro. Pero en cambio no se justifica, no hay esa justificación automática cuando pasamos al sector privado. Ahí tendríamos que pensar un poco más. Bien, ¿en qué se puede exigir? ¿En qué puede consistir esa exigencia de trato igual? Que es un primer test que tenemos que hacer antes de todo esto. Pues, creo que estoy desarrollando el tema, quizás esto alguno me puede ayudar a ampliarlo. Yo fundamentalmente pienso que hay que determinar si existe una obligación o un título de derecho claro. Puede haber una obligación, por ejemplo, como la obligación de cumplir la ley. Entonces ya viene todo el razonamiento que la jurisprudencia en la historia ha dado al principio de igualdad, que me parece fantástico. También puede ser en que exista un mismo derecho oponible a todo un grupo de gente por igual. Muchas veces pueden ser derechos fundamentales, derechos humanos, derechos constitucionales. Efectivamente, si todos tenemos un mismo derecho, porque yo puedo ponerlo de la misma manera. En cambio, no podría ser si hay meras expectativas de derecho, meros intereses que aparecen a veces en normas programáticas o en normas declarativas, en meras cosas aspiracionales, porque también tristemente en la jurisprudencia cómo se va mezclando y se exige el trato igual cuando no hay un derecho, cuando hay solo una aspiración. Bien, entonces la revisión del test quedaría un poco así. Lo primero que habría que hacer, verificar la existencia de los presupuestos de igualdad. Efectivamente, si verificamos que existen estos, hay un deber de trato idéntico, no proporcional, no análogo, podrían ser cosas parecidas, entonces aplicamos ya el segundo. Después, determinar si vemos que efectivamente hay dos situaciones iguales en aras a un fin, todo esto, decimos, aquí hay un deber de tratar igual a todos o no. Porque digo, no todo hombre tiene que tratar igual a toda mujer, pero su esposa tiene un trato un poco distinto, ¿no? Efectivamente. No todo empleador debe tratar igual a todo trabajador. Para temas de salario, ahí sí, pero quizás en otros lugares no, porque hay una disposición y otras cosas más. Después de determinar esto, ya ahí sí seguimos y empatamos con toda la jurisprudencia. Si hay distinción, hay que ver si es razonable, si no es razonable, el trato dice no sé si me han seguido. En el fondo hemos puesto un requisito más a la jurisprudencia para el trato. Esta es una propuesta de un rediseño del test de igualdad, que es un poco técnico, me parece que implica varias cosas y espero haber sido algo claro en esta mañana. Les agradezco muchísimo. Agradecemos su exposición, doctor Río, y finalizamos esta mesa con la exposición de
honrado de participar en este congreso, en este evento. Agradezco a la dirección de Actes Iuris y en particular a mi querido amigo Juan Alberto Castañeda la ocasión que me brinda de compartir con todos ustedes, de compartir con esta mesa de excelentes colegas y de disfrutar de Trujillo. En mi primera visita no me ha tocado el momento de la primavera eterna, sino del invierno ocasional, pero entiendo que la organización no ha podido prever este asunto de que no nos congeláramos los que veníamos soñando con climas cálidos y la posibilidad de andar con poca ropa sin constiparse. Repito, créanme, lo digo de corazón, es un placer y me siento muy privilegiado de estar en este país, en esta ciudad y con todos ustedes. Quiero empezar también justificando el tema, que se sale un poquito, tal vez, de lo que ustedes puedan esperar de uno o de lo que son los contenidos más habituales en mi ponencia. Siempre me piden que cante la misma y que hable de argumentación y de ponderación y que critique el neoconstitucionalismo y estas cuestiones. Aprovecho para hacer un minuto de publicidad. No toca hoy hablar de teoría de argumentación jurídica, pero déjenme, con permiso de la organización y de la mesa, que les comparta que en enero comenzará a impartirse un máster en línea, un máster completamente online en teoría de la argumentación jurídica que yo dirigiré y que se hace en convenio de mi universidad, que es la Universidad de León, la Universidad Pública Española, con la editorial Tirant lo Blanc, quizá la editorial más importante en el ámbito de hablar hispana y en materia jurídica. Bueno, si alguien está interesado, pues con mucho gusto le comparto más información o le doy un folletito que traigo ahí con la publicidad correspondiente. Fin de la pausa publicitaria. Pero encajaba dentro de esta justificación del tema, porque voy a hablar de análisis económico del derecho y de derecho penal. ¿Y por qué derecho penal y por qué análisis económico del derecho? Bueno, vi la oportunidad cuando descubrí que el título de este seminario, de este congreso, era Filosofía del Derecho y Análisis Económico del Derecho, y pensé, bueno, seguro que pocos peruanos se van a animar a hablar de lo del análisis económico del derecho porque está mal visto, erróneamente, y esto es la primera idea que me gustaría destruir en la medida de lo posible, aunque solo puedo dedicarle 30 segundos. Está mal visto lo del análisis económico del derecho porque viene de Estados Unidos, porque siempre que escuchamos la palabra económico pensamos en el horrendo mercado, porque nosotros somos enemigos del mercado, porque ni compramos autos, ni compramos casas, ni vendemos lo que cosechamos. Vivimos fuera del mercado, al parecer, y por tanto somos anticapitalistas en el ejercicio permanente del capitalismo. Y dentro de esa dinámica, pues algo que viene básicamente de Estados Unidos y que lleva ese apellido económico, pensamos que está vinculado al ultraliberalismo, al conservadurismo, a la escuela de Chicago y todas esas cosas. Créanme, y no hay más tiempo para explicarlo así, pero con gusto compartiré estas ideas con ustedes, y más en privado o a distancia quieren que lo hagamos. El análisis económico del derecho, cuanto teoría del derecho, disciplina jurídica, no tiene ninguna vinculación esencial o natural ni al conservadurismo, ni al antiliberalismo, ni nada. Lo que es conservador es el neoconstitucionalismo, eso sí. Pero lo del análisis económico del derecho, yo creo que no, y insisto, me gustaría justificarlo mejor, pero aquí apenas habrá ocasión más que de trazar unos breves esbozos. ¿Y por qué el derecho penal? Bueno, también permítanme que les cuente que yo vivo de la filosofía del derecho. A mí me pagan en mi Universidad Pública Española como profesor de filosofía del derecho, ese es el título con el que percibo mi salario, pero no me interesa, esto es algo puramente subjetivo, personal, no me interesa a día de hoy nada la filosofía del derecho puramente especulativa, es decir, esa que coge un valor y lo ordeña hasta que sale sangre de ese valor, No me interesa lo que haya podido pensar Heidegger del derecho, no me interesa
ese tipo de discurso. El derecho es un orden social destinado a producir la justicia en un contexto de seres sintientes que se levantan y que comulgan con la naturaleza y que se toman de postre Pachamama. No me interesa eso. Y entonces me gusta la filosofía del derecho aplicada. Me gusta un tipo de filosofía del derecho, de teoría del derecho, que establezca un diálogo fructífero para las dos partes con la dogmática jurídica, en el mejor sentido de la expresión, con lo que hacen aquellos que en la práctica o en la teoría cultivan el derecho civil, el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho comercial, el derecho internacional y todo ese largo, etcétera. Creo que la buena teoría del derecho da herramientas imprescindibles para hacer buen derecho privado, buen derecho público, buen derecho constitucional, buen derecho penal, lo que queramos, y que al mismo tiempo son esas disciplinas prácticas más cercanas al día a día de la vida del derecho las que a quien hace una reflexión más general y más abstracta, como es el teórico, el filósofo del derecho, herramientas que para nosotros son imprescindibles. Hay algo que es terrible y que tal vez ustedes en Perú han vivido, pero que yo en mi país he visto muchas veces y desde mi época de estudiantes, que es que el filósofo del derecho o ese que dicta introducción al derecho, como se llame la materia, es alguien que se pasa un semestre entero diciendo, ¿cómo se dice en Perú? Huevadas. Perdón. Diciendo cosas aparentemente muy profundas sobre el derecho, pero al que nunca se le ocurre un solo ejemplo jurídico, porque desde su infancia no leyó una sola sentencia, no está al día de una sola reforma legal, no sabe nada del derecho de verdad de ninguna parte, y por eso tiene que especular y perderse en neblinas perfectamente inútiles. Entonces, una enseñanza o investigación sobre el derecho, del dogmático, ese penalista o civilista, que no sabe cómo manejar, porque le faltan herramientas conceptuales, y una filosofía de teoría del derecho, que dice que habla del derecho, pero que no sabe absolutamente nada de lo que en el día a día hacen y tienen que pensar los jueces y los abogados, son dos disciplinas inútiles, y creo que ese divorcio explica en una medida no desdeñable la irrelevancia muchas veces de la enseñanza universitaria del derecho y la poca importancia de lo que hacemos muchos de los que vivimos de enseñar derecho o de fingir que investigamos sobre el derecho, cuando en realidad solo a menudo rellenamos nuestros escritos nada más de palabras buenas, de palabras vacías. Bueno, y dentro de esto, pues me ha gustado mucho desde hace décadas hacer incursiones en distintas ramas del derecho para ver qué se cuece por allá, ¿no? Y he tenido la fortuna, bueno, también esto no se estaba aclarando, ¿verdad? No. Bueno, pues la vida me ha favorecido en ese sentido, porque primero estuve casado con una laboralista, luego estuve casado con una civilista, y he ido viendo también esa dimensión, y he podido, desde un trato más íntimo con lo jurídico, pues ir aprendiendo y encontrando el interés que tienen, sin duda, estas materias. Y creo que además tenemos un terreno de encuentro, tenemos que encontrarnos, los teóricos generales del derecho y los penalistas, civilistas, etc., tenemos que encontrarnos en primer lugar en la cuestión de los fundamentos, es decir, ¿por qué hay derecho de familia? ¿Por qué hay penas? ¿Qué justifica que la administración ponga límites a nuestra libertad? ¿Por qué hay que regular el comercio? ¿Por qué tienen los estados que hacer normas internacionales o por qué hacemos tratados de derechos humanos, etcétera? Hay que responder a los porqués, porque el viejo profesor de derecho tiende a ser dogmático en el peor sentido de la expresión, a decir, bueno, lo dice la ley, palabra de Dios, te alabamos Señor. Y esto lo está criticando a alguien que se considera positivista, como es quien les habla. No se trata de despreciar la ley, al contrario, no, si norma no cumple el derecho su función de orden y su función civilizatoria, pero tenemos que interrogarnos acerca de cada uno de los porqués. Bueno, pues dentro de esta curiosidad, también por azares de la vida nunca he estado casado con una penalista, no me he atrevido a tanto, pero el azar de la vida me llevó a estar siempre rodeado de penalistas y de muy buenos penalistas ya desde aquellos tiempos en que hacía, Juventud Perdida, mi tesis doctoral en Alemania. Hace 20 años, este año, el pasado julio, en mi universidad hemos conmemorado el 20º
seminario hemos celebrado, el seminario número 20 de Derecho Penal y Filosofía de Derecho, que mi colega catedrático allá de Derecho Penal y yo hacemos año a año desde hace 20 años, como les digo. Entonces siempre he estado con penalistas y me interesa mucho el derecho penal y la teoría penal y la dogmática penal. Y en ese interés por los fundamentos de lo jurídico en general, por los criterios de racionalidad de la práctica jurídica, pues un día llegué, movido por la curiosidad, al campo del análisis económico del derecho. Y entonces quiero hacerles una presentación que busca la claridad más que la profundidad, porque tampoco soy un experto en esto, de lo que en trazos muy elementales es, dentro de la teoría jurídica, representa la teoría del análisis económico del derecho y de qué forma puede ser útil para el derecho penal, como lo es, sin ninguna duda, para otras materias jurídicas a las que yo guardo grandísima afición también, como pueda ser, menciono solo un ejemplo, el derecho de daños, el derecho de la responsabilidad civil extracontractual, que es donde tiene uno de sus máximos desarrollos esta orientación del análisis económico del derecho. Bueno, permítanme que les empiece esta matizada defensa del análisis económico del derecho con una pregunta que sería la siguiente. Bueno, ¿qué hay de malo en que la teoría jurídica se ocupe cuando piensa en las normas, cuando nos preguntamos cómo hay que regular tal o cual asunto? Por ejemplo, ¿conviene o no conviene tipificar como delito determinada acción? ¿Qué hay de malo en que nos preguntemos no solo qué es lo justo o lo injusto? No trato de descalificar esa pregunta, es constitutiva, es necesaria, y esto también se lo estoy diciendo un jus positivista, sino que lo que planteo es esto otro. ¿Qué hay de dañino, de malo, de perjudicial en que también nos preguntemos por la eficiencia? Es decir, que analicemos en qué medida son las normas jurídicas eficientes para aquellos fines que se les asignan. En la teoría del análisis económico del derecho, lo que se plantea es sustituir otros parámetros de racionalidad de lo jurídico o de aceptabilidad de justificación de lo jurídico por un criterio de eficiencia. Eficiencia bajo un prisma económico, bajo un prisma tomado de la teoría económica, que quiere decir lo siguiente: examinemos también las regulaciones y sus efectos en términos de costes sociales. Pensemos, por ejemplo, voy a, en aras de ser más sintético, y paso a poner aún esta primera parte muy introductoria, ejemplos ya relacionados con el derecho penal. Pensemos que tener personas en la cárcel, tener reos en la cárcel condenados, tiene un coste. Tiene un coste directamente económico, porque hay que darles de comer, menos mal, porque hay que mantener unas instalaciones, porque cuanto más presos hace falta más cárceles y hace falta más personal. Y cuantos más delitos tengamos en el Código Penal y más delitos juzguemos, harán falta más jueces y hará falta más personal administrativo en los juzgados. Pero como además hay que perseguir el delito desde la calle, harán falta más policías. Es decir, vivimos en tiempos de punitivismo, y de punitivismo creciente en nuestro país. Estamos definitivamente locos. Quizá porque estamos abandonando la ilustración, estamos despreciando, a lo mejor por positivista y conservador, la becaría. Estamos considerando que el bueno de Luigi Ferraioli y su garantismo son cómplices de la ola de inseguridad que nos invade y no sé cuántas cosas, y estamos reclamando desde las ciudades y muchas veces también desde las aulas más mano dura, más delitos, más policías en las calles, jueces que no apliquen garantías, que acabemos con la presunción de inocencia, en particular para los varones heterosexuales, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta de dos cosas. Uno, eso tiene costes, es decir, el dinero, lo voy a explicar del modo, todos comprenden, pero del modo más elemental y sencillo. El dinero que tengamos que destinar a cárceles no lo podemos destinar a escuelas. Cuantas más cárceles tengamos que construir, vamos a tener menos hospitales, porque los recursos son limitados. Entonces, se trata de pensar no solo, pero también en la regulación jurídica en clave de costes en un contexto de recursos limitados.
Pero además hay que tener en cuenta, y esto es fundamental también, que hay costes directamente económicos. Ahora mismo estaba hablando de lo que cuesta hacer una cárcel, de lo que cuesta la comida diaria de un preso, de lo que cuesta el salario de ese funcionario de la prisión o del juez, etc. Pero hay otro tipo de costes, no directamente económicos, pero que son costes en términos de bienestar. Costes que los juristas sabemos traducir a dinero, porque piensen también otra vez directos al ejemplo sencillo de mucho rodeo. Piensen en la idea del daño moral. El daño moral es el ejemplo más claro de cómo un daño que tiene que ver con el bienestar subjetivo de una persona a efectos de indemnización se traduce a una cantidad dineraria. Le condena a quien a usted le dañó, a quien dañó su honor, por ejemplo, pues lo condenan a indemnizarle con 100.000 soles, atribuyéndole un valor económico a un daño moral. Pero la idea importante que quiero resaltar es que hay costes también en términos de bienestar. La literatura distópica nos ha enseñado que sociedades absolutamente seguras son sociedades invivibles. ¿Por qué? Porque si en cada esquina hay un policía y si cada policía puede registrarnos sin ningún requisito y si se nos puede detener sin respeto a la habeas corpus y si se puede entrar en mi casa o en su alcoba simplemente con la justificación de que se está persiguiendo el delito, es posible que disminuya el delito, pero que los costes para nosotros los ciudadanos sean muy altos. ¿Por qué? Porque no se puede vivir bajo riesgo permanente de que el Estado se inmiscuya en su bienestar y disminuya su calidad de vida. No es el tema, pero alguna vez escribí, no es el tema aquí, pero alguna vez escribí que el derecho penal moderno supone la asunción del riesgo por el ciudadano, a cambio de que yo pueda ser libre de caminar, de decir, de hacer el amor, de viajar y de no sé cuántas cosas. A cambio de eso asumo el riesgo de que me roben o de que un día me maten, porque es posible hoy en día con los medios de manipulación de las conciencias y con los medios tecnológicos que tenemos, es posible reducir prácticamente a cero el riesgo del delito, pero de esa manera quedaría eliminado, reducida prácticamente a cero también mi libertad para autodeterminarme con unos márgenes de autonomía personal. Entonces, tengas en cuenta, lo que el análisis económico del derecho nos dice también, es que hay que darle un valor difícilmente traducible a dinero, pero que de alguna manera los juristas sabemos traducir. Hay que darle un valor al bienestar y hay que darle incluso un valor a la libertad. Bien, la idea que maneja pues el análisis económico del derecho es que pensemos las regulaciones, piensa ante todo el legislador, pero eso también pretende que valga para el juez en el uso de su discrecionalidad, tenga la extensión que tenga. Lo que están proponiendo para el legislador, para el juez, para los operadores jurídicos que deciden, es que tome en cuenta, o muy en cuenta, lo más radicales de sus autores dirán, o solo en cuenta, que se tome en cuenta la eficiencia, que se tomen en cuenta los costes, que son malas las regulaciones, que restan más de lo que dan, que tienen costes sociales superiores a los beneficios sociales. Esa es la idea pero también muy rápido, aclarar un poquito al hilo de lo que diré sobre el sistema penal. Se llama análisis económico del derecho porque partimos de un punto de vista o del enfoque o de los modos de análisis propios de la economía. Y esos modos de análisis lo que nos dicen es que los seres humanos somos calculadores, esto no es nada peyorativo. Los seres humanos somos calculadores y como seres calculadores, ¿qué somos? Respondemos a estímulos. Respondemos a estímulos positivos y negativos. Si hablamos de derecho penal, la pena es un estímulo negativo. Y si hablamos de medidas legislativas, como por caso de incentivo de la natalidad, dándole algún tipo de subvención, ayuda, etcétera, quien tiene hijos, eso es un estímulo negativo. Y esto es una idea muy elemental. ¿Para qué vamos a hacer una política de fomento de la natalidad mediante ayudas a los papás y las mamás
Si la gente no responde al estímulo de esa ayuda, estaríamos tirando el dinero, es evidente. ¿Para qué vamos a tipificar delitos si los ciudadanos no nos guiamos para nada por el temor al castigo, es decir, por el estímulo negativo, por la disuasión? Uno de los dramas, y por eso cuando he tenido alguna ocasión de hablar de estas cuestiones con penalistas de estricta observancia, me gusta siempre provocarlos diciéndoles lo siguiente. Los penalistas teóricos viven en un mundo que es muy particular, y es muy bonito, muy importante. La mejor dogmática, la más desarrollada, es la dogmática penal. Qué bueno sería que hubiera una dogmática constitucional que al menos se acercara un poco a la dogmática penal, porque la dogmática constitucional se ha convertido en el arte del bla, 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 dedicación de predicadores que iban para obispos y se quedaron en constitucionalistas. Pero, digo, los penalistas viven en un mundo muy suyo, y entonces eso empieza a verse cuando llegamos a la pregunta de los fundamentos respecto al derecho penal, que es por qué castigar, qué se justifica el castigo. Al fin y al cabo, también es otro tema apasionante que puede pasar, no me cuento aquí nada más. Al fin y al cabo, la pena es un mal que deliberadamente se le inflige a alguien. Es decir, y ya no tiene, lo que pasó ya no tiene arreglo, salvo en ciertos casos muy puntuales. Es decir, si a alguien, porque alguien mató a otro, usted lo mete 20 años en la cárcel, el que murió no recupera la vida, pero alguien pierde por 20 años la libertad. Entonces, donde tenía un solo mal, ahora tiene dos. Los penalistas europeos, ante todo, esto es distinto con los penalistas anglosajones, los penalistas europeos eligen la justificación preventiva de la pena. Hay dos tipos de justificaciones del castigo penal. Dos. La teoría retribucionista y la teoría preventiva o utilitarista. Los retribucionistas, a la pregunta de por qué hay que castigar a alguien, dicen porque se lo merece. Pero cuando los penalistas europeos de inspiración alemana oyen esto porque se lo merecen, dicen eso es la venganza, eso es el ojo por ojo, eso es irracional, eso no vale para nada, etc. Entonces lo único que justifica la pena, según esa visión dominante en España, lo único que justifica la pena son sus efectos preventivos, sea de prevención especial, sea de prevención general, sea de prevención positiva, sea de prevención negativa. Es decir, castigar y ponerle una pena al reo sirve para aleccionar, para que escarmiente el reo y aprenda la lección. Si decimos escarmiento es prevención negativa, y si decimos que aprenda la lección es prevención positiva, o para que escarmiente la sociedad o aprenda la sociedad el mensaje que se le manda al castigar a alguien. Se le está diciendo, como cuando a un niño se le dice, cuando usted castiga a su hijo, su hermanito aprende en cabeza ajena, escarmienta en cabeza ajena. Entonces, los penalistas, insisto, al menos los europeos, que son casi todos de proveniencia teórica alemana, dicen no, retribución no. Yo soy retribucionista en parte, pero eso no me toca justificarlo ahora. Dicen retribución no, sino prevención. Es decir, lo que justifica la pena son sus efectos disuasivos, sus efectos preventivos. Una pena solo está justificada si al aplicar la pena al delincuente vale para que haya menos delincuentes, para que se cometa, para que baje el índice de ese delito. Si no. Pero el drama de esos penalistas enormemente teóricos es que viven de espaldas a las ciencias sociales. No les interesan los datos criminológicos, no les interesa apenas la criminología. Entonces hacen un derecho, aceptar una justificación puramente especulativa. Presumen que la pena disminuye los delitos, pero están inermes para ver delito a delito y pena a pena si en verdad se da esa rebaja de la delincuencia o si no se da, con lo cual a efectos prácticos giran en el vacío. El análisis económico del derecho, aplicado al derecho penal, da nuevos instrumentos y sobre todo ciertas materias de análisis para que veamos si merece la pena Fíjense, esta expresión así como de boa tiene cierta sustancia. ¿La pena merece la pena o no? Es decir, ¿nos merece la pena castigar a una pena privativa de libertad, paradigmáticamente, incluso una pena pecuniaria? ¿Nos merece la pena castigar al que robó, al
al que cometió un delito sexual, al que mató, al que cometió un delito vinculado a la corrupción, ¿merece la pena o no? Y el análisis económico del derecho dice, depende de los costes. Analice costes, porque hay mucha pena inútil en el sentido de que es un gasto injustificado, porque es más el coste que socialmente pagamos, nos cuesta más castigar que beneficios se siguen del efecto disuasorio porque quizá es muy bajo. Se lo pongo también con un ejemplo que yo creo que puede calar en auditorios como el de Perú o como los de mi país también. ¿De qué nos sirve aumentar y aumentar y aumentar las penas para ciertos delitos si no tenemos una policía suficientemente profesional, suficientemente bien pagada y suficientemente adiestrada? Eso significa que la norma va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque altísimo porcentaje de los delitos van a quedar impunes. Entonces el análisis económico del derecho dice, oiga, pero fíjense en los costos. Y a lo mejor le sale, es más eficiente y más barato, en lugar de hacer tantas cárceles para meter durante tanto tiempo a tanta gente, a lo mejor lo que hay que hacer es contratar a más policías y sobre todo formarlos mejor y ayudarlos a prevenir. O a lo mejor hay que hacer jueces penales mejor formados, que sepan manejar de mejor manera lo que se traen entre manos. Bueno, al grano, que ha pasado ya demasiado tiempo. ¿Cómo es ese análisis? Es lo que le quiero mostrar con un ejemplito de una manera sumamente simple. Miren, reduzcámoslo todo a costes y asumamos, esto sería otro tema, que podemos numéricamente asignar esos costes. El delito es una acción que tiene un costo social. ¿De acuerdo? ¿Por qué el delito es un mal? Vean aquí la diferencia. El tratarista tradicional decía, porque se le hace a alguien una injusticia. Entonces, el que le hace a otro una injusticia tiene que pagar por ello. Porque no se hace. Porque se vulneró la ley penal, porque se vulneró la ley de Dios. Porque otra es palabra de Dios. Porque hay que reprimir al que hace lo injusto, etcétera, etcétera. Los análisis económicos del derecho dicen, sí, no es que esté mal eso, pero es que nos llevan a unas ineficiencias terribles porque debemos calcular un poco más. Usted aplique, forje una idea, haga un índice de cuál es el coste conjunto o total o agregado o social de los delitos de cohecho, de los delitos de blanqueo de capitales, de los delitos sexuales, de los delitos contra la salud, de los delitos contra la vida, lo que sea. Trate de hacer un coste de cuánto supone para cada persona ser víctima de ese delito y cuánto supone para la sociedad en su conjunto el número de esos delitos. ¿Cuánto supone en dinero? ¿O cuánto supone en bienestar? En grados de bienestar. Y por otra parte, la pena también es algo que tiene un coste ¿para quién? Para el penado. Para el penado. Entonces, cuando una pena es disuasoria, y aquí viene el complemento que da esa posición preventiva de los penalistas actuales, en el derecho, una pena solo que sea disuasoria, cuando supone un coste mayor al beneficio del delito. Es decir, si usted roba 100 y la pena que le aplica es 80 o 20, el delito le salió a cuenta. Es tan sencillo como eso. No me lo planteé en términos de ¿y qué dirá Dios de los humanos? No. ¿Cuánto vale lo que le han quitado? A usted le robaron 1 millón, listo. ¿Cuánto tiene que pagar el ladrón? 500.000, ganó 500.000. La pena no es eficaz. Pero si lo digo así, ustedes pensarán, bueno, entonces es una doctrina que justifica el punitivismo. Porque siempre que aumentamos la pena, aumentará la eficacia disuasoria o preventiva del delito. Pues no es así. ¿Por qué? Y esto es, yo creo, núcleo más interesante y más bonito, más mental, del análisis económico del derecho aplicado al derecho penal. Para el delincuente, el delito tiene un valor. El delito dice, ¿cuánto voy a ganar yo?
Si voy a robar un millón, perdónenme el ejemplo, pero si voy a robar si voy a violar a un hombre o a una mujer, eso tiene un valor también para mí. En placer, si quieren, o en disfrute perverso, pero eso tiene un placer también. Yo eso lo contrasto y yo cuánto voy a pagar, porque a lo mejor no me trae cuenta robar un millón si resulta que me van a quitar 20. Por lo tanto, somos, recuerden de antes, humanos, respondemos a incentivos y esto hace que nuestras conductas, que vienen en la ley, y eso hace que nuestras conductas sean previsibles. Pero, ¿dónde está la innovación? La innovación es que el efecto preventivo de un delito es el resultado de multiplicar el coste de la pena por la probabilidad de su imposición. Multiplicar el coste de la pena por la probabilidad de su imposición. Imagínense que ustedes se están planteando, cualquiera de nosotros está planteando si cometieron un delito que vale 100, en la unidad de medida que queramos. ¿Cuál es el beneficio para mí de cometer esa acción delictiva? 100. ¿Cuál es la pena para ese delito? 200. El doble, no se da cuenta. Bueno, pero ¿cuál es el índice de probabilidad de que yo acabe pagando por el delito? El índice de probabilidad de que yo acabe pagando por el delito depende de la probabilidad de que se descubra mi delito, de la probabilidad de que me detengan por mi delito, o que procesen por mi delito, de la probabilidad de que me juzguen, de la probabilidad de que me condenen y de la probabilidad de que acabe cumpliendo la pena. Depende de todo eso, y eso da un índice, realmente, eso da un índice de probabilidad. Imagínense que el índice de probabilidad que sale de este libro que estamos usando como ejemplo es de 0,2, o sea, del 20%. ¿Esto qué significa? Pues que por cada 100 que cometen ese delito que yo me estoy planteando, solo hay 20 que pagan y 80 que quedan impunes. Eso significa que hay una probabilidad del 20%, o sea, el 3% de que yo acabe pagando. Entonces, ¿juego o no juego? Pues decíamos que el beneficio para el delito son 100. La pena si me la aplican son 200. Pero la probabilidad de que me la apliquen es el 20%. Yo multiplico 200 por 0,2 y sale 40. Hay 60 de diferencia. Por tanto, esa pena no tiene efectos preventivos. ¿Por qué? Porque en mis cálculos, supuestamente, tengo un margen de 60, luego la pena no disuade suficientemente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Subimos la pena hasta que disuada? Bueno, pues lo de antes. ¿Y por qué subir la pena? ¿Por qué no aumentamos la probabilidad dejando la pena como está? ¿Por qué no manejamos variables sociales para que la probabilidad de que yo pague por mi delito sea superior al 50%? Porque cuando sea superior al 50% la pena ya disuade. Si multiplicamos 200 por 0,5 sale 100, ya no va nada con el delito. Y si multiplicamos 200 por el 60%, o sea, por 0,6, ya pierdo, ya salgo perdiendo con el delito. Moraleja de todo esto que tengo que ir acabando, moraleja. Es profundamente racional y bien por donde esto lo tenemos en los derechos, subir las penas sin actuar sobre otros elementos que pueden ser más baratos. Es decir, si tenemos una mejor policía, aumentamos la probabilidad de que los delincuentes no queden impunes y entonces no hace falta someternos a todos a otro tipo de riesgos o a penas absolutamente desmedidas, desproporcionadas. Bueno, todo esto que les acabo de contar, me tomo un minuto más, solo. Todo esto que les acabo de contar estaba muy bonito, parecía que funcionaba así, hasta que llegaron unos tipos que cambiaron completamente la orientación de la teoría económica y que acabaron influyendo también en la teoría del análisis económico del derecho. Luego se la llamada economía conductual. Porque nosotros estamos pensando, la economía clásica, que también es el análisis económico del derecho clásico, estaba pensando en un homo económico, un sujeto económico, que es
alguien que siempre compra más barato. La igual calidad del bien lo compra siempre en la tienda donde lo vende más barato. La racionalidad económica es esa. Usted en ese comercio, por ese auto, en ese comercio le vale 1 millón, y en este otro comercio le vale 1.100.000. ¿Dónde lo compra? En el 1 millón. ¿Por qué? Porque la racionalidad económica que se nos suponía era esa, pero no es cierto. Porque cuántas veces compramos en la tienda más cara el objeto más inútil simplemente para presionar a los cuñados y decir, yo compré tal cosa, no como tú, muerto de hambre. Y el producto es el mismo, pero lo que nos legitima socialmente es cierta distinción, ¿no? Bueno, pero los de la economía conductual harán calde aquellos dos grandísimos psicólogos que han cambiado la teoría económica, que se llamaban Tversky y Kahneman. Hay un libro por ahí que tiene un título horrible, que muchos conocerán, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman. Kahneman fue el primer premio Nobel de Economía no economista. Kahneman era psicólogo y destrozó y destruyó la teoría económica clásica simplemente haciendo ciertos experimentos de psicología cognitiva junto con los amigos Tversky. El penúltimo premio Nobel de Economía, Richard Thaler, es un economista que trabajó siempre con estos este tipo de experimentos. Bueno, ¿y a dónde lleva esto de la economía conductual? Si de verdad que termina. Lleva a lo siguiente, lleva a que no somos sujetos racionales, no somos robots, somos unos tipos absolutamente prejuiciosos, tipos y tipas, que decimos ahora el lenguaje inclusivo. Prejuiciosos y prejuiciosas. Somos gentes absolutamente prejuiciosas que siempre obramos, salvo en algunas ocasiones excepcionales en que nos paramos, nos sentamos a meditar, a sopesar pros y contras, y eso sopesar no ponderar, a sopesar pros y contras, manejando todos los argumentos. Normalmente no decidimos así, sino que decidimos de un modo mucho más automático, verificado, etc. Y estamos condicionados por lo que se llaman sesgos y heurísticas. Les pongo 2 ejemplos muy rapiditos de lo que nos cuentan estos autores. Usted se va de vacaciones un mes al Caribe, soñando con sol y playa. De los que están se pasan 30 días allá. De esos 30 días, los 28 primeros se ha hecho un clima excelente. Los 2 últimos días llovió. Cuando usted llega a casa y le pregunta a la familia qué tal el tiempo en el Caribe, dice asqueroso. Porque la impresión de las cosas es la última. Tenemos ese condicionamiento. Mientras que si llueve las primeras 2 semanas y el resto de los días de un tiempo excelente, cuando le preguntan qué tal estuvo el clima, usted va a decir, no, de maravilla, de exquisito, estaba el solecito calentando, etc. Segundo sesgo, dentro de esto tan simple. Tendemos a analizar todo esto, lo demostraron los autores experimentalmente, haciendo cientos y cientos y miles de experimentos. Tenemos que hacer lo que queremos analizar nuestro nivel de felicidad. Es decir, los experimentos demuestran que usted está así, como estamos por fortuna nosotros ahora mismo, y tiene un cierto nivel de felicidad y de bienestar, se siente más o menos bien. De pronto usted tiene un terrible accidente y se queda en silla de ruedas. Durante los primeros meses usted se siente profundamente desgraciado. Al cabo de 2 años usted se vuelve cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme capacidad de adaptación a las nuevas situaciones. Luego, ¿y esto qué tiene que ver con el derecho penal y todo lo que ya habíamos hablado antes? Fíjense lo que les acabo de contar. Si quien está preso funciona bajo ese sesgo de adaptación del nivel de felicidad a las circunstancias, al año de estar en la cárcel ya se ha hecho su vida, ya se ha acostumbrado y ha aprendido a encontrarle sentido a la vida y satisfacción a los pequeños placeres de allá. Luego, el aumentar la pena a un año ya no le disuade más. Es decir, penas más largas no son más disuasorias si funcionamos de esa manera. Igual que, permítase la analogía, precios más caros no son más disuasorios si resulta que tenemos ciertos incentivos para pagar más a cambio de tener mejor consideración social, etc. Con esto, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que el análisis económico del derecho en general, y aquí
aplicado a todas las doctrinas jurídicas, pues ha tenido que reformularse para incorporar estos elementos de psicología cognitiva. Concluyo, y así. ¿Qué nos muestra todo esto que tan atropelladamente he tratado de exponerles? Bueno, nos muestra, además de que ni es el poco, ni es el diablo, además de que hay de conservador o de ultraliberal o de no sé qué cosas en lo que les he expuesto, nos demuestra que el derecho no puede, la teoría jurídica, la general, pero y sobre todo las parciales, el civil, el penal, el administrativo comercial, no puede seguir viviendo de espaldas a las ciencias sociales. Cuando hacemos nuestras especulaciones como administrativistas, civilistas, penalistas, etc., y hablamos de la realidad social y del significado del delito y del valor de los contratos y de tantas otras cosas, y desconocemos por completo los efectos sociales que tienen las regulaciones, las sentencias, etc., porque nos negamos desde la pureza de nuestra condición de eximios abogados, nos negamos a incorporar las aportaciones de las ciencias sociales experimentales, estamos pedaleando en el vacío, estamos haciendo cosas que ojalá fueran inútiles, pero que normalmente son dañinas. Y ese daño se incrementa cuando el jurista, cuando el legislador, cuando quien asesora al legislador, cuando el juez incluso, pues en lugar de curiosidad para ver qué están diciendo los sociólogos, los psicólogos, los criminólogos, etc., lo que hace es escuchar a esos medios de comunicación que buscan sangre para vender más periódicos y para hacer más brutos a los ciudadanos. Estamos, créanme que esto dramáticamente les digo, esto que les digo dramáticamente lo creo en el fondo. Estamos en un momento de transición en el mundo del derecho. En la teoría y la práctica creo que estamos en un momento de transición hacia algo oscuro, hacia algo que no es nada bueno. Estamos sobre el texto de que ya no somos formalistas, de que hemos abandonado la confianza en la ley, de que nuestros legisladores son corruptos, de que hemos descubierto valores, de que nos irradian los principios y todas estas cosas. Estamos yendo hacia un derecho hecho por brutos que nos embrutece. Y tenemos una responsabilidad, los investigadores y los profesores y los juristas, con inquietudes teóricas, tenemos la responsabilidad de estudiar en primer lugar y de hacer la adecuada pedagogía social del buen derecho, que guste a unos no les guste. El buen derecho es el derecho que viene de la Ilustración, es el derecho de las garantías y es el derecho de la libertad, no es el derecho de la venganza y no es el derecho de los brutos.